¿Sabes la tensión que existe al momento de la entrega de calificaciones? Pues lo que ocurrió durante la Guerra Fría fue algo similar, pero con bombas nucleares. Esta guerra se dio entre los años de 1945 y 1989, entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La causa predominante de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo, y también debido al Plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos prestaran sus recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial. Siendo una amenaza permanente de conflicto entre dos bloques, también cabe destacar que se produjo una fuerte escala armamentista, además que la demostración del poder y la capacidad destructiva de los estados en pugna se manifestó en constantes ensayos nucleares. El equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el mutuo temor de un conflicto nuclear que provocaría la mutua destrucción. Se desencadenó, especialmente en la sociedad occidental, una fuerte sensación de miedo a una guerra nuclear. El momento de máxima tensión fue la crisis de los misiles en Cuba en 1960, y las diferencias entre las potencias se manifestaron en la participación directa o indirecta en conflictos entre otros países, especialmente de Asia y África, que no estaban alineados directamente con uno de los bloques. Trajo como consecuencias la polarización del mundo en dos bandos, el procomunista y el anticomunista. Esto se manifestó en el debilitamiento de los partidos comunistas de Occidente y la eliminación de los partidos no comunistas en la Unión Soviética y las guerras civiles. Se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia de Estados Unidos en la política interna de otros países, y la amenaza permanente de guerra favoreció la aparición de movimientos antibelicistas y antinucleares internacionales. Finalmente, luego del desarrollo económico de las décadas de 1950 y 1960 hasta la década de 1980, ambos bloques sufrieron crisis económicas. Algunos países satélites de la Unión Soviética comenzaron a manifestar su descontento. La URSS inició una serie de profundas reformas internas que llevaron a una apertura mayor hacia Occidente y culminaron en la caída del comunismo. Simbólicamente, se considera la caída del muro de Berlín en 1989 como uno de los eventos que marcaron el fin de la Guerra Fría. Occidente dejó el enfrentamiento bipolar en 1989 para llegar a otro en el siglo XXI, donde la bipolaridad está en el comportamiento político. Durante años se vivió el enfrentamiento bipolar, la Guerra Fría. La lucha por el dominio del mundo era la pugna entre dos superpotencias, Estados Unidos de América y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, por mantener la influencia sobre países y territorios, tal como se acordó en la Conferencia de Yalta en 1945. Cuando la victoria aliada estaba a la vuelta de la esquina, después de que la guerra concluyera con la caída del muro de Berlín, después de todo esto lo que quedó a la vista del público era la lucha de clases, que tanto escándalo recibió de sectarios intelectuales. Era simplemente una tapadera de la sangrienta disputa por hacerse con el poder. El conflicto árabe-israelí. Durante varios siglos, el pueblo judío vivió dividido en varios países del mundo, en lo que se conoce por diáspora. Las persecuciones y pogromos, especialmente en la Europa del Este a finales del siglo XIX, fueron determinantes para la aparición y auge del sionismo político. También, por mencionar otra, está la Guerra de Corea. La República Popular China había advertido que reaccionaría si las fuerzas de la ONU sobrepasaban el límite de la frontera en el río Amnok. Otro gran ejemplo es la Revolución Cubana. El 1 de enero de 1959 y la llegada al poder del líder del ejército guerrillero, Fidel Castro. Como los revolucionarios continúan en el poder desde entonces, se considera la revolución como el periodo comprendido entre el alzamiento contra Batista y la actualidad. La Guerra de Vietnam también es un acontecimiento importante, llamado también Segunda Guerra de Indochina 14 o Guerra contra los Estados Unidos para los vietnamitas. Fue un conflicto bélico librado entre 1959 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. Y por último y no menos importante, podemos mencionar también a la Guerra de Afganistán de 1978 a 1992, también conocida como Guerra Ruso-Afgana. Invasión soviética de Afganistán o intervención soviética en Afganistán fue la primera fase del extenso conflicto de la Guerra Civil Afgana.